de Formación y Actualización Docente, la Dirección de Desarrollo y Gestión Académica. A todos ellos y sus integrantes, muchas gracias. Para el adecuado desarrollo del webinar, les voy a dar algunos avisos. 1, la sesión, como vieron, ya va a ser grabada. 2, en el chat se va a tomar asistencia con los nombres de los participantes. Les pido que este es su nombre completo y su ID. En el caso de los participantes de la Universidad de Anáhuac, México, necesitamos el ID. En el caso de nuestros invitados de las sedes de la Anáhuac, necesitamos también su sede, por favor. Y esto es necesario para tener sus constancias. Durante la presentación les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados. Si tienen alguna duda, quieran compartirnos, la pueden escribir en el chat. Y en su momento vamos a hacer algunas pausas para ir contestando las dudas. Y también al final de la presentación vamos a dar un espacio para responderlas todas. Al finalizar la presentación, les vamos a poner un chat en donde ahí vamos a poner la liga para poder evaluar justo este webinar. Siempre sus aportaciones nos son muy importantes y nos retroalimentan para hacer cada vez mejor las cosas. Y a continuación, les cedo la palabra a la maestra Mayra Huerta, quien les presentará a nuestro invitado especial. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Complementando un poco lo que acaba de mencionar Laura, es importante que si ustedes no se inscribieron a través de la plataforma Mi Cursor, se acerquen con el personal del Cefad para que se inscriban y quede registrada su asistencia y la obtención de su certificado digital. Primero que nada, pues agradecerles a todos los profesores que nos acompañan. Además, también resalto que nos acompañan autoridades de la universidad. Se encuentra con nosotros la doctora Sonia Barneche, que es la secretaria general. También nos acompaña el maestro Gonzalo Mucharrás, director de Desarrollo y Gestión Académica. Y por ahí vi algunos directores de escuelas y facultades. Me parece que están Lourdes Díez, de la Facultad de Ciencias Actuariales, y Francesca Munda, de la Facultad de Educación. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen, que se hayan dado el tiempo para escuchar este webinar y estamos seguros que va a ser de mucha utilidad y les va a llamar mucho la atención esta metodología. Y también está Jorge Reyes. Jorge Reyes. De responsabilidad. Gracias. Gracias. Ahora IDEA. Sí, ahora director de IDEA. Muy bien. Bueno, pues con mucho gusto, con mucho cariño y con un gran honor les quiero presentar a María Rosa Tapia. Por ahí la van a ver en pantalla. María Rosa nos acompaña. Ella va a ser quien nos dé el webinar. Ella es licenciada en Educación. Es diseñadora de instrucción en tecnología educativa por la San Diego State University. Es especialista y magíster en tecnología educativa por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis para la maestría en tecnología educativa en la Universidad de Buenos Aires se tituló Las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Además, es miembro del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, mejor conocido como CLAIS, desde su fundación en el año 2002. Ella se desempeñó como coordinadora del programa de voluntariado juvenil para las Américas, titulado Paso Joven, del área de educación a distancia y del programa de apoyo a escuelas solidarias. Dictó cursos, talleres y webinars sobre aprendizaje y servicio y la integración de la tecnología en proyectos educativos solidarios para instituciones educativas y organizaciones sociales de los 5 continentes. Actualmente se desempeña como coordinadora de educación superior en el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, y del programa de aprendizaje y servicio en la educación superior católica, conocido como Uniservitate. Es también la responsable de la capacitación docente en prácticas sociales educativas en la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Y en la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz de San Isidro es responsable del Centro de Desarrollo de Tecnología Educativa y Educación a Distancia y es docente titular de la Maestría Aprendizaje y Tecnología. María Rosa, nos da mucho gusto que nos acompañes. Bienvenida. Adelante.
Bueno, muchas gracias, Mayra, por la introducción, por la cálida bienvenida que me diste tú y todo tu equipo. Y bueno, y muy contenta de estar participando en este encuentro donde es muy bueno escuchar que están docentes, autoridades, todos reunidos bueno, para tratar de compartir este espacio que esperamos que sea de interés y sobre todo de mucha utilidad para repensar también las propuestas de enseñanza en la universidad. Yo preparé una presentación que voy a compartir con ustedes en este momento. Espero que la puedan ver bien. Bueno, un poco de lo que vamos a estar conversando hoy y por lo pronto ya les adelanto que cualquier consulta o cualquier duda ustedes van a poder ir haciéndola a través del chat. Hoy vamos a hablar del aprendizaje y servicio solidario que realmente se ha convertido en un movimiento educativo mundial. Como ustedes pueden ver en las numerosas fotografías que pueden ver en esta pantalla desde distintos países donde vienen implementando esta propuesta pedagógica, pero como verán, con una característica en común. No estamos viendo imágenes de aulas tradicionales, estamos viendo imágenes de contextos muy diversos, que a veces nos pueden parecer impensables como para desarrollar propuestas de enseñanza de alto valor académico, y sin embargo yo estoy segura de que si ustedes salen hoy de la universidad y visitan quizás un negocio que queda cerca de la universidad, también van a poder desarrollar proyectos significativos de aprendizaje y servicio solidario, como los que vienen desarrollando en la Universidad Javeriana de Cali en Colombia o en la Universidad Nacional de Malasia, donde estudiantes brindan asesoramiento a los pequeños comerciantes en cómo, por ejemplo, controlar el stock, cómo administrar un pequeño presupuesto para sus negocios, con pequeños grandes aportes muy significativos donde pueden aplicar los contenidos que estudian en la universidad para colaborar con proyectos muy concretos de servicio a la comunidad. Justamente en esta movida mundial que les mencionaba, es la UNESCO la que también reconoce el aprendizaje de servicio o el compromiso comunitario como una propuesta que suaviza los muros entre el aula y la comunidad, desafían las ideas previas de los estudiantes y los conectan con sistemas, procesos y experiencias más amplios, más allá de su propia experiencia. Y de esto es un poco lo que se trata el aprendizaje de servicio, que busca justamente ir más allá de la fragmentación, donde muchas veces vemos cómo el aprendizaje, por ejemplo, para una materia vinculada con la informática, puede estar muy vinculado al estudio que hacen los estudiantes en el laboratorio de informática, y algo que hacen totalmente fuera de la universidad, vinculado con acciones solidarias, como podrían ser recolectar donaciones para el asilo de ancianos, como tareas voluntarias que hacen los estudiantes. Bueno, el aprendizaje servicio busca unir justamente estas dos iniciativas en propuestas como estas, donde estudiantes brindan talleres de capacitación en tecnología a adultos mayores para que puedan utilizar el WhatsApp, la computadora, y piensen qué relevancia tuvo un proyecto como este durante la pandemia, para que cuántos adultos mayores pudieran, a partir del manejo de las herramientas informáticas, evitar el aislamiento y poder estar en contacto con sus familiares. Y mientras tanto, los estudiantes necesitan saber más para enseñar mejor. Entonces, acá es donde empieza el círculo virtuoso que nosotros identificamos en el aprendizaje servicio, donde prácticas que se pueden hacer en el laboratorio con un claro objetivo de aprendizaje, al hacerse en la comunidad con personas concretas, ¿sí? Se pueden aplicar estos contenidos académicos y se puede lograr un desarrollo profesional, pero sumando también el protagonismo que adquieren los estudiantes al tener que enfrentarse con la realidad, el vínculo uno a uno, el diálogo con el otro, y desarrollan así competencias para la ciudadanía y para la vida, para su propio desarrollo personal y profesional, porque es justamente en estas acciones donde ponen en juego los valores que aspiramos que desarrollen nuestros estudiantes. Entonces, estos proyectos de laboratorio pueden convertirse en propuestas que den una respuesta concreta a las necesidades que podemos identificar en la comunidad, como esta propuesta desarrollada por la Facultad de Ciencias Exactas, donde
en el espacio de prácticas profesionales decidieron trabajar en la producción de repelente y alcohol en gel para después ir a distribuirlo a barrios periféricos para combatir tanto el dengue como incluso el coronavirus. Yo lo que les voy a invitar en este espacio es que ustedes también vayan pensando en sus propias propuestas de enseñanza, para ver cómo pueden vincular el aprendizaje y el servicio en sus propias prácticas, y vamos a compartir aquí algunos ejemplos. Si ustedes ven en estos cuadrantes, digamos, tenemos un alto nivel de servicio hacia arriba y una mayor integración con el aprendizaje hacia la derecha. Entonces vamos a empezar de abajo siguiendo las agujas del reloj. Nosotros podemos hacer salidas en terreno, ¿sí? Ir a visitar una determinada comunidad para hacer una investigación, un trabajo de campo, con clarísimos objetivos de aprendizaje. Vamos a la comunidad, tomamos muestras, hacemos entrevistas, registramos notas, con un claro objetivo de conocer qué es lo que pasa en esa comunidad. Esto puede redundar en un excelente informe para la graduación, para la evaluación de ese trabajo, en un bibliorato en la biblioteca, y termina como una excelente propuesta de aprendizaje sin ningún tipo de retroalimentación a la comunidad. Podemos también hacer donaciones, campañas para cuestiones de salud ante una emergencia, ante algún desastre natural, donde se busca sí realizar un servicio muy concreto, pero que es puntual, no es a largo plazo, ni modifica la situación como para que no se vuelva a repetir ese problema. Por lo tanto, es un servicio acotado y no se busca ningún tipo de aprendizaje porque es una campaña puntual, se recolectan los productos, se hace el pequeño servicio y ahí termina. Por otro lado, sabemos que muchas instituciones tienen sistematizados voluntariados que realizan institucionalmente, pero que no buscan un objetivo de aprendizaje, tienen un clarísimo objetivo de servicio, es muy efectivo, está institucionalizado, tiene resultados de impacto a largo plazo, con, como les decía, muy buenos objetivos de servicios especificados, pero no se busca que haya un aprendizaje significativo, una articulación curricular con los estudiantes. Los estudiantes que participan en el voluntariado pueden hacer apoyo escolar y ser estudiantes de ingeniería, pueden hacer actividades de construcción de viviendas y ser estudiantes de derecho. No hay vinculación curricular, lo importante es el servicio que brindan. Lo que nosotros buscamos es integrar lo mejor de los dos mundos, integrar acciones de alto nivel de servicio, de alta calidad de servicio, con un alto nivel de aprendizaje, con un aprendizaje significativo, donde los estudiantes pongan en práctica los conocimientos curriculares para resolver problemas concretos que detectan en la comunidad. Por eso, acá los invito, como les decía antes, a que piensen en acciones que ustedes vienen desarrollando, tanto desde acciones más vinculadas con el aprendizaje, para ver cómo se puede poner ese aprendizaje al servicio de la comunidad, como aquellas acciones de servicio que podrían vincularlas con los contenidos curriculares, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos ejemplos y espero que, bueno, al final ustedes puedan pensar también cómo llevar adelante esta articulación. Para el desarrollo de los proyectos de aprendizaje-servicio, hay 3 cuestiones claves que son fundamentales para tener en cuenta. Primero, a través de estos proyectos, nosotros lo que buscamos es brindar un servicio solidario. Y ahora voy a ampliar en el concepto de solidario para compartir bien qué es lo que entendemos por eso. Lo que nosotros buscamos entonces es que este servicio atienda necesidades reales y sentidas con la comunidad, y no solo por la comunidad, para la comunidad. Nosotros podemos desde la universidad pensar que tenemos un montón de herramientas y conocimientos, incluso de las necesidades de los otros, para querer ir a colaborar con una determinada comunidad. Pero si no estamos seguros que eso es lo que realmente necesita esa comunidad, podemos equivocarnos. Por eso es importante que este servicio sea definido mediante un trabajo conjunto con los miembros de la comunidad
para poder también planificar un servicio, como dice ahí la definición, en forma acotada y eficaz, teniendo en cuenta que estamos hablando de una institución educativa. Entonces, justamente tenemos que buscar qué servicio pueden dar nuestros estudiantes en función también de sus características, de los objetivos por qué asisten a esta institución y concretamente también para ver qué es lo que realmente necesita esa comunidad. Un segundo rasgo característico es que los proyectos estén protagonizados activamente por los estudiantes, desde el planeamiento hasta la evaluación. Después vamos a ver todo el proceso. Pero ¿por qué esto es importante? Porque el servicio es aprendizaje experiencial, es aprendizaje basado en la experiencia que desarrollan los estudiantes para que a partir de la reflexión ellos puedan justamente fortalecer los aprendizajes que surgen a partir de esa experiencia práctica. Y si ellos no son los protagonistas, justamente no van a tener la oportunidad de vivir estas experiencias significativas. Y por último, el tercer rasgo, y no por eso menos importante, es que estas actividades estén planificadas con los contenidos de aprendizaje, donde justamente estas acciones solidarias se puedan articular y planificar las actividades en el aula, ya sea con los contenidos curriculares, con las actividades de reflexión, con esta búsqueda de desarrollo de competencias para la ciudadanía y el trabajo, y también vamos a ver varios ejemplos de cómo esto puede estar articulado con la investigación. Por eso vamos a ir analizando cada uno de estos tres rasgos: el servicio solidario, el protagonismo juvenil y la vinculación. Cuando yo les hablaba de el término solidaridad, esto sí también para nosotros es muy importante en cuanto a qué tipo de servicio buscamos dar. Porque sabemos que muchas veces, desde la universidad, desde otras organizaciones, incluso a nivel personal, buscamos ser solidarios, ¿sí? Con otras personas que identificamos como necesitadas, ¿sí? Nosotros que sabemos, que tenemos, que podemos dar, tenemos este rol activo para ayudar a otros que ignoran, que necesitan, que están impedidos y que tienen un rol pasivo. Con este modelo, nosotros nos acostumbramos a ayudar, pero también acostumbramos a que los destinatarios se acostumbren a recibir en forma pasiva. ¿Qué pasa si nosotros damos una vuelta, en vez de pensar este modelo tradicional, a un modelo más horizontal, donde también reconocemos a que en la comunidad podemos saber un montón de cuestiones, podemos tener conocimientos, pero que también aquellos con quienes vamos a trabajar también tienen sus propios conocimientos, su propia cultura, tienen también y pueden realizar un montón de acciones que en vez de mantenerse en una posición meramente receptiva, también pueden ser actores y protagonistas del cambio, ¿sí? Y en este modelo horizontal, lo que nosotros buscamos con una cuestión basada en el respeto y en el respeto por las capacidades y posibilidades del otro, el foco lo ponemos en el compartir, en el intercambio, de aprender de no ir solamente a buscar enseñar, sino a la apertura para poder estar atentos a nuevos aprendizajes. Y justamente el valor va a estar en este vínculo de hacer con el otro que genere vínculos fraternos. Y en vez de generar personas necesitadas que se acostumbran a recibir, podemos en una actitud más pasiva y por una actitud nuestra más paternalista y asistencialista, podemos movernos a un modelo de solidaridad horizontal donde a partir de este reconocimiento del otro y del compartir, podemos hacer a los miembros de la comunidad coprotagonistas en el diseño de los proyectos y en la ejecución, y de ese modo fortalecer vínculos que generen equidad y no que aumenten la disparidad entre unos y otros. Por eso este es un concepto clave que nosotros incorporamos al concepto de aprendizaje-servicio, que es como el término original lo denomina la propuesta, para que sea aprendizaje y servicio solidario. Y vamos a ampliar un poco más en este concepto, a partir de esto que ustedes ya deben haber escuchado muchas veces decir que es mejor que regalar el pescado es enseñar a pescar.
¿sí? Porque si bien sabemos que muchas veces hay gente que no puede ir a pescar porque no tiene una laguna cerca o porque no sabe cómo pescar, es necesario poder ayudarlos, ¿sí? Hay una necesidad primaria de recibir el pescado, ¿sí? De una atención directa, ahí a veces es necesario hacer frente a grandes inundaciones, bueno, poder hacer las donaciones que permitan salir de esa situación de emergencia, como muchas veces se realizan campañas o acciones. Pero queremos ir un poco más. Queremos aprovechar a aprender unos de otros con un intercambio de saberes y experiencias que permitan que todos podamos aprender a cómo seguir desarrollándonos. Y sobre todo, dar un paso más aún, buscar proyectos que permitan el desarrollo local, que permitan que no se genere una dependencia de quienes vienen a asistir, sino poder dejar capacidad instalada para que las comunidades puedan seguir desarrollándose. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Durante la pandemia, bueno, que todos tuvimos que transitar, bueno, se necesitaba donaciones de sangre, se necesitaban mascarillas. Bueno, y este es un grupo de estudiantes que aprovechando las impresoras láser que había en su escuela, decidieron justamente diseñar e imprimir las mascarillas para después donarlas a los hospitales. Esto era una necesidad muy concreta para entregar bienes y servicios, lo mismo que la donación de sangre ante una emergencia. Dando una vuelta más, también durante la pandemia, vimos cómo escuelas de formación profesional que venían en sus talleres enseñando a sus estudiantes a cómo confeccionar vestimenta, bueno, pudieron aprender a confeccionar camisolines y barbijos en función de las necesidades que tenían en el hospital, y así poder poner en práctica sus conocimientos para atender una necesidad muy clara. Y lo mismo también estas imágenes que pueden ver a la derecha, donde estudiantes españoles comparten actividades online con estudiantes de África que justamente tienen que aprender español, y a través de encuentros virtuales practican conversación y hacen un intercambio cultural para conocer mejor acerca de la vida cotidiana de unos y los otros, mientras los estudiantes de Benín practican el español que lo necesitan para su formación también. Yendo un paso más y ya el desarrollo local, acá un proyecto que quizás algunos de ustedes lo conocen porque es un proyecto desarrollado en la UDEM, donde ellos desarrollaron el proyecto Kimakul, que es justamente para capacitar a pequeñas emprendedoras, incluso durante la pandemia pudieron continuar con esta capacitación online, para que puedan lograr mejores procesos de producción y venta de los productos que generan en sus microemprendimientos, y para poder desarrollar una plataforma online donde poder vender sus productos online. Fíjense cómo esto genera también la autonomía en un montón de personas, en este caso las mujeres de esta organización, para que a partir de compartir los estudiantes sus conocimientos vinculados con negocios, con marketing, bueno, permitan capacitar a estas mujeres emprendedoras para que puedan desarrollar sus propios negocios. Bueno, si voy muy rápido, les pido que me vayan interrumpiendo o me digan cómo vamos con los tiempos. Pero Vamos bueno, muy bien, María Rosa, muchas gracias. bueno, me alegro. Gracias, Mayra. Bueno, hasta aquí entonces, ¿qué tipo de servicio buscamos brindar? Vamos ahora al protagonismo de los estudiantes. Acá hay un texto que les recomiendo, que es la escalera de la participación de Roger Hart, donde él dice que, bueno, que hay distintos niveles en que los estudiantes pueden participar en distintas iniciativas, donde muchas veces, en algunos casos, se los convoca a los jóvenes para la manipulación, donde no se les pregunta cuáles son sus ideas previas, sus intereses, sus conocimientos. En otros casos, muchas veces se los convoca para la foto, ¿sí? Para que tengan una presencia meramente simbólica. Sí, sacamos la foto de los estudiantes en la comunidad y ahí quedó, no hay ningún tipo de interacción. Otras veces los convocamos para que sí reciban información. Pero qué interesante es cuando también a partir de la confianza en la capacidad que tienen nuestros estudiantes, nosotros los podemos consultar acerca de
cuáles son sus intereses, cuáles son sus iniciativas, y más aún, cómo podemos desarrollar el protagonismo de los estudiantes cuando frente a la presentación de las propuestas les decimos qué interesante, podemos llevarla adelante, y confiamos en ellos para la toma de decisiones y para compartir la gestión también de algunas acciones. Esto puede sonar muy interesante desde lo teórico, porque muchas veces sabemos que, bueno, que a veces los estudiantes necesitan ser destinatarios, los podemos invitar a participar, pero justamente lo que nosotros buscamos es el protagonismo de los estudiantes. Y yo acá quisiera compartir una experiencia personal que pude vivir en la pandemia a través de una materia que dicto para la carrera de psicopedagogía. En plena pandemia, 22 de mayo del 2020, empezamos la cursada de la materia Aprendizaje y Tecnología, y les pregunté a los estudiantes cuál era la emoción que los representaba durante ese periodo de cuarentena, durante la pandemia. El 79% de los estudiantes manifestó que estaban tristes. Interesante desafío para empezar una clase sabiendo que el 79% de los estudiantes estaban tristes. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, acá están las fotos de algunos de los estudiantes. Hablarles del aprendizaje-servicio, de lo que ellos podían hacer, de planificar la cursada para que pudieran poner en práctica lo que iban a aprender en proyectos concretos de servicio a la comunidad. Y esta es la nube de palabras que conformaron al terminar la clase, o sea, después de 2 horas de clase, esta es la nube de palabras donde los estudiantes pasaron de la tristeza a la esperanza, de la emoción al compromiso. ¿Qué fue lo que hicimos? Principalmente confiar en ellos. Primero preguntarles cuáles eran las causas que para ellos eran más interesantes, cuáles eran las causas que los movilizaban. Y hubo algunos estudiantes que dijeron, bueno, la verdad que nosotros venimos, una estudiante contó que venía trabajando con una comunidad wichi, una comunidad aborigen, porque le interesaba trabajar con las comunidades aborígenes, y por eso ella estaba trabajando como voluntaria en una organización. Otros contaron que en realidad estaban preocupados por la situación de los adultos mayores. Otros dijeron que en realidad tenían muchos niños conocidos que estaban teniendo dificultades con la educación online. Otros que estaban interesados en trabajar con personas con discapacidad. Otros con personas en contextos de encierro. Y a partir de este intercambio empezamos a armar grupos de trabajo como para que ellos pudieran reunirse a partir de sus propios intereses para pensar propuestas de enseñanza. Estas imágenes que están viendo de las manos de colores y del video de YouTube fue el primer trabajo práctico donde les pedimos a cada grupo que pensaran cómo a través de la tecnología podían dar respuestas a las necesidades de estas comunidades a las que ellos querían atender. Era una simple investigación que tenían que hacer acerca de las necesidades de estas comunidades, y me sorprendió que ya desde el primer trabajo práctico, quienes iban a trabajar con personas con dificultades auditivas, no solamente investigaron, sino que decidieron aprender el lenguaje de señas para empezar a filmarse ellas mismas, enseñando el lenguaje de señas a otros sobre términos comunes escolares, para que otros docentes pudieran comunicarse con sus estudiantes. Esto habla también de la motivación de los estudiantes cuando confiamos en ellos para el desarrollo de los proyectos. El proyecto al año siguiente continuó y bueno, fuimos trabajando también con huertas comunitarias que hay en el municipio, donde se busca dar una inserción laboral a personas con discapacidad. El proyecto en el que se trabajó fue que los estudiantes, a partir de investigar las características y posibilidades que ofrecía la tecnología a las personas con discapacidad, pudieran diseñar un aula virtual para la capacitación de las personas con discapacidad para el cultivo de las huertas, teniendo en cuenta el lenguaje de señas, teniendo en cuenta diferentes tipos de recursos digitales para hacer un repositorio de fácil lectura, con muchas imágenes, como para que los docentes incluso de las escuelas de educación especial pudieran contar con nuevos recursos para ofrecer a sus estudiantes.
todos estos con trabajos realizados por los estudiantes. Lo interesante fue lo que pasó también institucionalmente, que desde el Departamento de Salud se entusiasmaron y ellos también quisieron trabajar al conocer la realidad de la huerta y pudieran ofrecer actividades de ergometría, de cómo cuidar, levantar pesos y cómo cuidar el cuerpo en el trabajo en las huertas. Por eso fíjense cómo abrir el juego para preguntarle a los estudiantes cuáles son sus intereses puede determinar en toda una red de conocimientos compartidos y de que al interior de la universidad también se puedan pensar proyectos interdisciplinarios desde las distintas carreras, desde el voluntariado, para articular también, en este caso con el municipio y con la Secretaría de Integración Comunitaria del municipio, a través de un proyecto como las huertas, donde se convirtieron estas en un espacio fundamental de aprendizaje. Entonces, recordemos justamente la importancia de cómo promover este protagonismo de los estudiantes. Y el tercer componente, como ustedes vieron, es justamente esta articulación curricular en este circuito virtuoso que el profesor Andrew Furco describe también, donde los aprendizajes curriculares, cuanto más aprendemos, mejor podemos pensar soluciones a los problemas que encontramos en la comunidad. ¿Sí? Por eso el aprendizaje curricular puede mejorar la calidad del servicio que ofrecemos. Pero a su vez el servicio impacta fuertemente en la motivación hacia el aprendizaje, en la formación integral de nuestros estudiantes y en las ganas de seguir aprendiendo. Y por eso les contaba ese ejemplo de los estudiantes que decidieron aprender lenguaje de señas, justamente por la motivación que tenían en encontrar nuevas soluciones para ayudar a las personas con las que querían trabajar. Por eso siempre es interesante tener en cuenta este círculo virtuoso. Un ejemplo muy concreto es un ejemplo justamente desarrollado desde la Facultad de Medicina en la Universidad Central de Venezuela, donde estudiantes de medicina fueron a trabajar con comunidades originarias del Amazonas. En estas actividades que ellos realizan en la comunidad, lo interesante fue cómo a partir de desarrollar estas actividades, poniendo en práctica los conocimientos, también a partir de esta práctica descubrieron también nuevas formas de curar determinadas enfermedades a partir de plantas medicinales que utilizaban las comunidades aborígenes en esa región, o otras técnicas y prácticas curativas que llevaban adelante, y esto llevó a que, a partir de esta práctica, decidieran incorporar nuevos conocimientos en la currícula de la facultad a partir de lo que habían aprendido en la práctica, que les iba a dar también nuevas herramientas para que al tratar a las personas con las que se vinculaban en el Amazonia, pudieran lograr también una mejor comunicación y una mejor empatía. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos del aprendizaje y servicio solidario, no hablamos simplemente de una metodología, sino hablamos de una pedagogía, de una propuesta pedagógica que transforma nuestra manera de enseñar, porque justamente cambia el contexto de enseñanza. El aula se amplía y puede ser una zona muy alejada en el medio del Amazonas, una huerta de la comunidad o un salón de una organización comunitaria o cualquiera de las imágenes que estamos viendo puede justamente convertirse en un nuevo espacio de aprendizaje. Porque el currículum también se amplía y se enriquece con los aportes de la realidad, las nuevas preguntas que nos aparecen, las nuevas investigaciones que van surgiendo, los nuevos conocimientos que vamos identificando como necesarios para incorporar. Y acá es justamente lo interesante, ¿no? De este conflicto cognitivo que se nos produce, pero como si a mí me enseñaron esto y la realidad me está mostrando otra cosa. Bueno, y esto es lo que justamente estimula el aprendizaje significativo. Y justamente esta confrontación de interpretaciones de un mismo fenómeno, este conflicto cognitivo, como les decía antes, que es el que nos lleva a querer seguir aprendiendo más aún. Y en todo este proceso,
también cambia el vínculo entre educandos y educadores, ¿sí? Porque ya no es te enseño, sino es aprendemos juntos, que es un cambio significativo, incluso de todo lo que podemos aprender a partir de ver a nuestros estudiantes en acción en el desarrollo de los proyectos. Yo ahora quiero hacer un intervalo para que escuchen otras voces y los voy a trasladar a Colombia, a la zona de Cali, que es una zona de gran producción de café, pero donde justamente estos productores agropecuarios también vienen conviviendo hace 40 años con carteles de drogas, con guerra civil, en un contexto donde es muy difícil poder desarrollar sus producciones. Por eso voy a detener un minutito esta pantalla para compartir ahora una experiencia que justamente preparamos para ustedes. Engarite es un proyecto pedagógico, una estrategia pedagógica que busca que el conocimiento manifieste su verdadera función social, ¿no? O sea, Garitea es un sueño compartido de muchos, tanto del mundo académico como del mundo rural, donde creemos en la justicia social. Hemos venido trabajando un equipo de docentes de 3 facultades, estudiantes de diferentes áreas, tanto en pregrado como posgrado, campesinos de Río Frío y Tuluá y profesionales del Instituto Mayor Campesino de Buga. Garitea es la posibilidad de crear una serie de estrategias donde podamos como pensar en construir otras sensibilidades que nos permitan encontrarnos a todos. Y hemos logrado ir construyendo una propuesta de economía solidaria a través de un producto, en este caso café tostado de alta calidad, que finalmente lo llevaríamos a la taza a través de la marca Garitea. Este proyecto es innovador por la forma de participación y colaboración entre los diferentes actores. Es un proyecto innovador porque mejora las prácticas educativas, integra diferentes disciplinas, pero es un proyecto creativo también porque visiona un nuevo sistema, una nueva forma de hacer docencia, de hacer investigación y de hacer extensión también. Garitea es la oportunidad para que los estudiantes se involucren en un proyecto contextualizado y puedan atender necesidades de una comunidad. Y que en ese ejercicio de encuentro con la comunidad campesina podamos concretar lo que es la formación del compromiso social de nuestros estudiantes. Y el proyecto en sí, la verdad es que me parece muy interesante por varios aspectos. El primero porque en la propia universidad me parece que es capaz de mezclar varias disciplinas. El intercambio de conocimientos tanto de nosotros como campesinos como de los jóvenes que están estudiando allí. Ha sido muy interesante ese aprendizaje. Es importantísimo juntarnos las dos partes porque hay un proceso de aprendizaje donde podemos juntar esas dos sabidurías y llegar a un concepto total que sería muy valioso para la humanidad en sí. Lo que Garitea ha aportado a mí, primero ha sido una pasión por los trabajos interdisciplinarios, segundo una confianza en mi criterio y por último me ha abierto las puertas a otros proyectos similares. A través de las prácticas académicas, algunos de los resultados obtenidos en este proyecto fueron estudios de ingenierías, un plan de negocios, planes de mercadeo y estudios de mercadeos, la creación de la identidad y la marca Garitea, el acondicionamiento de la Casa Alero, donde finalmente estará ubicada la tienda Garitea. Casa Alero es un proyecto de construcción sostenible con el cual la Universidad Javeriana y la Universidad ICESI participamos en el concurso Solar Decathlon 2015, obteniendo muchos reconocimientos. La flexibilidad espacial con que fue concebida la Casa Alero permitió que fuera modificada y se instalara dentro del campus de la Universidad Javeriana
albergando el proyecto Café Garitea y convirtiéndose en un laboratorio vivo en temas de bioclimática, eficiencia energética y construcción sostenible. Entre profesores, estudiantes y grupo de investigación atendemos situaciones de la logística y la gestión de la cadena de suministro de Garitea. Lo anterior como resultado de la integración de proyectos investigativos y académicos orientados a satisfacer necesidades de la comunidad y del sector rural. Lo que esperamos es que la tienda nos abra como un camino de referencia donde es posible hablar de economía solidaria en la Universidad Javeriana. Y esta tienda será un laboratorio vivo donde estudiantes y profesores no solamente tomarán café, sino que tendrán la posibilidad de realizar sus prácticas académicas allí. Yo pienso que con el Café Garitea se revive ese concepto del laboratorio vivo, ¿no? Donde los estudiantes van a poder probar cada uno de esos conceptos y sus diferentes implicaciones. Lo que seguirá después de ello es que la gente lo sienta como lo que es, como un proyecto de todos nosotros, un proyecto que encarna lo que viene siendo la Universidad Javeriana, lo que somos los javerianos. Para el equipo de trabajo del INCA, poner en funcionamiento Garitea es materializar el sueño de construir empresas junto a los campesinos. La apertura de Garitea es un momento histórico que esperamos repetir en otros espacios y universidades. Eso esperamos que la tienda nos permita ser un referente de economía solidaria, de comercio justo y de producción agroecológica. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta experiencia, que ahora voy a volver a la presentación para que la desmenucemos un poco juntos. Vamos a volver aquí. Bueno, a ver. Ustedes ya escucharon la experiencia, ahora quiero que la volvamos a analizar en función de los conceptos con los que veníamos trabajando. Si el proyecto Garitea, como ustedes pudieron ver, consiste fundamentalmente en el asesoramiento que brindan los estudiantes a los productores de café local para que justamente sus producciones sean más rentables. El proyecto surgió entonces a partir de un conocimiento de la realidad de la comunidad, como para poder brindar este asesoramiento agronómico y poder fortalecerlos en la gestión de pequeñas cooperativas de productores. Abrir nuevos canales de producción y algo en lo que buscaron también, por eso ustedes escucharon al estudiante de comunicación, colaboraron con el plan de negocios, pero también en el diseño de la marca y el marketing. El proyecto Garitea, el nombre Garitea, fue justamente un nombre que decidieron en conjunto y el diseño del packaging también estuvo a cargo de los estudiantes, como ustedes pueden ver en la foto de la derecha. Por lo tanto, vamos a ver, fíjense lo interesante, y un poco como veíamos también en el proyecto de las huertas y de San Isidro, para el desarrollo de este proyecto, el espacio de aprendizaje fue la comunidad local en su conjunto, con la intervención de distintos actores. Por un lado, la universidad, ¿sí? Estudiantes, docentes, a través de las distintas escuelas, facultades y departamentos que se unieron en este proyecto integral. Pero para poder llegar a los productores, también trabajaron con una ONG que venía trabajando justamente con los campesinos, con el Instituto Mayor Campesino, con la Asociación de Productores de Café Orgánico de Colombia para ayudarlos a encontrar nuevos canales de venta, con la Asociación de Pequeños Productores de Café del Distrito La Marina. Fíjense entonces cómo también esto que veíamos antes, ¿no? Cómo el espacio del aula se fue extendiendo para poder encontrar también para los estudiantes nuevos espacios de aprendizaje. Porque para, por ejemplo, aquellos que lo miraban más desde el punto de vista de la gestión, de poder asesorarlos en cómo formar cooperativas, qué mejor que poder estar en contacto con la Asociación de Productores de Café, que los podían también asesorar específicamente para esta propuesta. Entonces, esto desde el punto de vista de la vinculación con la comunidad, y acá fíjense qué interesante cómo fue la articulación desde los contenidos curriculares.
porque aquí, como ustedes vieron, trabajaron desde distintos departamentos en un mismo proyecto institucional como fue el proyecto Garitea. Desde economía, los estudiantes pudieron poner en juego los conocimientos sobre comercio justo, economía social, cómo formar cooperativas, cómo administrar los negocios, estrategias de marketing, todos contenidos curriculares que eran parte de su formación profesional, pero que se resignificaban al compartirlos con aquellos que necesitaban esos conocimientos para poder desarrollarse. Lo mismo con comunicación, para el diseño de la marca, diseño de la publicidad, diseño de la señalética para el campus y el Café Garitea. Lo mismo con agronomía, sobre agricultura orgánica y sustentable, manejo del suelo y consultoría. E incluso el proyecto que ustedes vieron de arquitectura, donde previo a la construcción de esta casa alero del Café Garitea, se hizo todo un trabajo de investigación sobre construcciones sustentables. Entonces, fíjense cómo un proyecto de investigación derivó también en un servicio muy concreto al ofrecer a los productores un espacio de venta directa de sus productos en el campus para toda la universidad. Entonces, si nosotros nos fijamos, por un lado, el servicio que brindaron fue muy concreto, ¿sí? Y si pensamos en las 3 líneas, las 3 misiones de la universidad, de la extensión del servicio, un aporte muy concreto en contribución al desarrollo local sustentable, ¿sí? Esto que hablábamos, ¿no? De que realmente promueva el desarrollo local, con mejores ingresos para los productores de café, ayudándolos a desarrollar cooperativas más fuertes. Por otro lado, en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, bueno, les permitió lograr aprendizajes significativos a través del aprendizaje en servicio, aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje comprometido con esas personas con las que trabajaban, conocían, visitaban, contactaban, generaban vínculos, y a su vez que les permitían desarrollar competencias profesionales a partir del tipo de iniciativas que venían desarrollando. Y después, lo que les comentaba de la Casa Alero, con una investigación comprometida. No una investigación por el hecho de publiqué un paper muy interesante. Una investigación para poder construir un edificio que permita lograr mejores ventas a los productores. Entonces, fíjense cómo se fueron integrando todos estos componentes. A mí me gusta mucho esta frase de Comenius, quienes hayan leído la Didáctica Magna, allá lejos y hace tiempo escrita, hay una frase que justamente nos hace ver cómo en realidad no es que estamos inventando nada nuevo, porque el mismo Comenius decía, aumentarás la facilidad en el discípulo si le haces ver la aplicación que en la vida común cotidiana tiene todo lo que le enseñes. Si le muestras para qué vale cada cosa, le pondrás en su mano que sepa que lo sabe y puede emplearlo. Fíjense qué importancia esto de decirle a nuestros estudiantes, este conocimiento no es solamente para aprobar una materia y pasar un examen. Este conocimiento que estás recibiendo le puede cambiar la vida a una persona, puede ayudar a que una comunidad se desarrolle, y ese es el conocimiento que ellos van a recibir y que van a poder poner en juego. Pero para eso también tenemos que hacer caso o aprender de grandes pedagogos como John Dewey, ¿sí? Donde él decía que para todo esto lo fundamental es encontrar los tipos de experiencia que valga la pena tener, no meramente en cuanto a la cantidad, sino por lo que pueden ofrecer. Experiencias que ofrezcan problemas, que planteen problemas, que generen interrogantes, que generen exigencias de mayor información, las actividades que invocan, los horizontes más amplios que abren continuamente, para que esté esta sed de seguir aprendiendo, justamente porque si yo necesito resolver este problema y con lo que leí en este manual no me alcanza, y bueno, tendré que ir a buscar otro manual, tendré que seguir googleando o buscando más información para poder realmente lograr atender estas necesidades y resolver estos problemas. Por eso este desafío que nos plantea Dewey, ¿qué tipo de enseñanza queremos brindar? ¿Qué tipo de planificaciones queremos hacer de nuestras clases? ¿Queremos que los estudiantes cumplan con la lectura de una determinada bibliografía? ¿O queremos plantearles problemas para los que no les alcance esa bibliografía? Hay distintas formas donde nosotros podemos incorporar estos proyectos de aprendizaje-servicio, a través de actividades obligatorias o a través de actividades voluntarias en el marco de una asignatura,
Podemos organizar cursos específicos como para que conozcan esta propuesta. Podemos canalizar estas iniciativas a través de las prácticas preprofesionales o en proyectos, como vimos recién, institucionales multidisciplinarios, o también porque nos surgen como requisitos nacionales e institucionales de servicio social para la graduación, y ustedes deben saber muy bien, bueno, que tienen el servicio social ya como un mandato constitucional desde 1917, que esperemos que, bueno, que esto sea también un incentivo más como para pensar en cómo integrar estas propuestas. Y un incentivo más, pero más que un incentivo, es una realidad que nos interpela cotidianamente, es pensar que hoy vivimos en un mundo donde tuvimos que determinar 17 objetivos de desarrollo sostenible para ver si de una vez por todas nos ponemos de acuerdo todos los países para resolver cosas tan básicas y urgentes como poner fin a la pobreza, como atender al hambre cero, como buscar una salud y una educación de calidad, y todas estas cuestiones que ustedes pueden ver. ¿Y cuál es el lugar de la universidad frente a todas estas cuestiones tan acuciantes? Cada uno de estos ODS puede ser el punto de partida para desarrollar un nuevo proyecto de aprendizaje-servicio. Por eso, quisiera avanzar un poquito y ya yendo un poco más rápido en el itinerario para el desarrollo de los proyectos de aprendizaje-servicio. Porque como bien escucharon, estamos hablando de proyectos. Y como todo proyecto requieren una etapa inicial de motivación, de motivar a los estudiantes a partir de escuchar sus propuestas, de realizar un diagnóstico que nos permita, ¿estamos en condiciones de atender esta situación? ¿Con qué contamos? ¿Cuál es la información que necesitamos para realizar este diagnóstico y poder definir qué podemos hacer? ¿Con quiénes? ¿Qué organizaciones ya están trabajando estas temáticas en la comunidad, como pudimos ver en el ejemplo del café? ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados para el desarrollo de este proyecto? Para ahí pasar al diseño, a la planificación, para recién después de planificarlo, integrándolo curricularmente, para no olvidar cuáles son aquellos conocimientos que nosotros necesitamos brindar desde nuestros espacios curriculares, pasar a la ejecución y al cierre, donde esperamos poder celebrar juntos el desarrollo de los proyectos. Un proyecto muy rápidamente que les quería poner como ejemplo, es un proyecto que empezó desde una investigación sobre el kefir, ¿sí? Y las propiedades nutritivas que tenía el kefir. A partir de ahí, bueno, buscar, bueno, esto que nosotros tenemos frente a una situación de crisis económica muy importante que pasamos como muchas otras veces en nuestro país, decidieron, bueno, ver si no podían aprovechar el kefir para ayudar, colaborar con la alimentación de los niños de los comedores comunitarios, ¿sí? Entonces, a partir de identificar si esto lo podían ofrecer a los comedores comunitarios, cuáles eran los que estaban en la comunidad, qué tipo de población atendían, decidieron producir kefir para donarlo a los comedores. El problema, no sé si ustedes comieron alguna vez kefir, es muy nutritivo, pero ¿es sabroso? Veo que Mayra lo probó. Bueno, eso es lo que le pasaba a los niños. Les decían que tenían que comer el kefir, pero a ninguno le gustaba. Entonces el desafío fue el trabajo en conjunto en la implementación de trabajar con las mujeres que cocinaban en el comedor comunitario para ver qué recetas podían hacer para que, como pueden ver en la foto, los niños sonrieran al comer el kefir. A partir del intercambio, decidieron armar un recetario, ¿sí? Para poder compartir con otros comedores, pero lo más interesante es cómo esto también derivó en una nueva asignatura, Antropología de la Alimentación, a partir de este trabajo inicial que luego justamente también se recreó como una investigación interdisciplinaria para poder evaluar el impacto que tuvo el kefir en la salud infantil. Entonces, fíjense cómo a partir de, bueno, esta motivación inicial que podía ser una investigación y cómo el producto, poder llevarlo para atender una necesidad real de la comunidad, derivó en distintas acciones de, bueno, cuáles eran las características de los niños, qué tipo de alimentación necesitaban,
bueno, cómo poder prepararlo para poder así ir integrando los distintos conocimientos. Y para no excederme demasiado, quiero sí poder redondear con estas 3 líneas que ustedes pueden ver, que son lo que nosotros denominamos procesos transversales, que son la reflexión, el registro, la sistematización y la comunicación y la evaluación. Voy a empezar por la evaluación. Cuando nosotros planteamos proyectos de aprendizaje de servicio, tenemos claros objetivos de aprendizaje, necesitamos que nuestros alumnos aprendan la currícula, pero también claros objetivos de servicio, qué es lo que queremos hacer con la comunidad. De ese mismo modo, nosotros tenemos que evaluar los proyectos, garantizando que los estudiantes aprendan, pero que también brinden un servicio efectivo. Y para eso muchas veces tenemos que sumar actores de la comunidad en esta evaluación. Las mujeres del comedor comunitario fueron grandes evaluadoras del proyecto del Kefir, ¿sí? Porque ellas fueron las que pudieron ver realmente cómo esto podía cambiar la dieta alimentaria de los estudiantes. Por otro lado, tenemos el registro, la sistematización y la comunicación. Es muy importante poder ir registrando cada uno de los pasos del proyecto para que justamente podamos ir aprendiendo de la experiencia que vamos desarrollando. Y para eso necesitamos ir registrando justamente los aprendizajes, las reflexiones y poder comunicarlo. Gracias a que todas estas experiencias hicieron este registro, hoy pude compartirles, por ejemplo, el hermoso video del proyecto Garitea. Y por último, la reflexión. La reflexión, que es un componente fundamental, ¿sí? Porque justamente es la que nos permite a lo largo del proyecto ir aprendiendo de cada uno de los pasos. Por eso es importante articularla para que a partir de las actividades de servicio que vayamos desarrollando, podamos ir realmente identificando cuáles son esos aprendizajes que obtenemos de esa experiencia. La reflexión también nos desafía, nos interpela, porque nos permite también preguntarnos acerca de nuestro lugar desde estudiantes, el lugar de la universidad, el lugar del contexto, cómo se ubica la universidad en el contexto y cuál es el rol que puede ocupar tanto la universidad como los estudiantes en el desarrollo de este tipo de propuestas. Porque acá hay algo que justamente también quería destacar. No es que los estudiantes van a aprender automáticamente porque salgan del aula o porque vayan a trabajar en una comunidad, sino que van a aprender si realmente nosotros podemos planificar actividades significativas para que ellos realicen en la comunidad y con las personas que allí se encuentren. Y acá hay una frasecita de Cooper que para mí es maravillosa porque dice, cuando los jóvenes se involucran en las actividades de servicio a la comunidad, puede ser que no aprendan nada, porque un grupo puede ir a dar de comer a los sin techo y permanecer incólume ante la cuestión, ¿sí? O pueden incluso aprender la lección equivocada. Los prejuicios y estereotipos pueden ser reforzados o creados a través de actividades de servicio reflexivas o planeadas pobremente. Si nosotros de un día para el otro decimos a los estudiantes, nos vamos hacia el aula a trabajar en una determinada comunidad, sin un acompañamiento genuino, con objetivos claros de aprendizaje, podemos hacer que vuelvan diciendo, como decimos vulgarmente en Argentina, son todos unos vagos, están donde merecen. Entonces, por eso es importante la reflexión, como para que puedan entender el contexto local, la realidad de cada persona y lograr un vínculo genuino con cada una de las personas con las que se encuentran. Porque justamente la reflexión buscamos que sea sobre los contextos socioeconómicos y políticos, sobre los valores y los derechos humanos involucrados en esas acciones, sobre cómo nos vinculamos como grupo para trabajar con la comunidad y sobre todo qué aprendizajes son los que logramos a partir de la experiencia que ponemos en juego que cada uno desarrolla. Y acá también interpelándonos, ¿no? De para quiénes generamos conocimiento, para el paper que queremos publicar o para la comunidad que necesita de ese conocimiento para poder producir mejor, para poder lograr una mejor salud. Y sobre todo, ¿con quiénes generamos ese conocimiento? Porque sabemos que hoy el conocimiento está distribuido por las redes sociales, está distribuido, podemos acceder fácilmente en todo momento y en todo lugar, y por eso justamente
en con quiénes y para qué generamos, bueno, me gusta pensar esto, ¿no? De que una buena medida de evaluar el conocimiento sería, bueno, cuántos problemas se solucionaron a partir de poner en juego ese conocimiento. Y por eso, cuando hablamos de investigación, siempre hablamos de investigación-acción participativa. Y váyame avisando cuando tenga que ir parando, porque si no, yo puedo seguir hasta mañana, ¿eh? Más bien, María Rosa. Unos 8 minutitos y damos pie para lo demás. Perfecto, perfecto. Entonces vamos bien. Entonces, en este proceso de reflexión de para quién producimos y qué conocimientos producimos, muchas veces podemos pensar, y poniendo un ejemplo, en los estudiantes de la carrera de veterinaria, ¿sí? Que quizás muchos de ellos, bueno, qué tipo de caballos estudian, analizan, conocen, o qué aspiraciones de desarrollo profesional y en qué contextos tienen. Sin embargo, y esto no pasó en una universidad, sino pasó en varias, pero en un caso particular donde decidieron los estudiantes en un proyecto de extensión trabajar con comunidades vulnerables cerca de la universidad para poder ayudarlos a mejorar su situación, descubrieron que los caballos que usaban para traccionar lo que iban recogiendo padecían enfermedades totalmente distintas a las que venían enseñando en la facultad. Y a partir de ahí, a partir de este proyecto de vincularse con la comunidad y conocer sus necesidades, descubrieron que era necesario realizar una investigación sobre todas estas otras enfermedades que padecían los equinos, que eran utilizados en contextos de extrema pobreza, pero que también los que ayudaban a que estas personas pudieran tener una salida laboral. Por eso, esto es muy interesante ver cómo en distintas facultades de veterinaria de distintas universidades se vienen trabajando en investigaciones similares, donde el conocimiento no es puesto solamente al servicio de quienes quizás pueden pagar más, como pueden ser aquellos que crían caballos de polo, sino para aquellos que no tienen cómo darle asistencia sanitaria a sus animales, que encima los ayudan para justamente obtener un sustento. Por eso, en esta reflexión epistemológica, es interesante cómo también tenemos que estar abiertos para no pensar que el único conocimiento genuino es el que adquirimos en el claustro académico, sino cómo también este conocimiento puede ser enriquecido a través del intercambio con los saberes populares, con las costumbres y conocimientos más ancestrales de los pueblos originarios, conocimientos más autóctonos. Y sobre todo teniendo en cuenta que en esta formación que nosotros buscamos de profesionales íntegros, como se mencionaba al principio, en función del tipo de universidad que es Anáhuac y que muchas otras universidades buscan justamente ofrecer una educación integral para formar a los profesionales del futuro, bueno, justamente tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué sentido tiene que ir a la universidad y qué tipo de profesionales buscamos desarrollar? Y para eso, ¿con qué tipo de propuestas vamos a estar enseñando? Y acá también hay un nivel muy importante que para nosotros es necesario tener en cuenta, que es el nivel de la reflexión espiritual, justamente aquella que nos lleve para pensar cuál es el sentido de nuestra vida, cómo queremos vincularnos con los otros, cuál es el sentido de nuestra vida, ¿sí? Y por eso es algo que para nosotros también es muy importante, teniendo en cuenta que para todas las religiones, cristianismo, judaísmo, taoísmo, budismo, hay una regla de oro que es justamente en cómo nos vinculamos con los otros, ¿sí? Cómo realmente el amor al otro es la regla fundamental que palabras más, palabras menos, con distintas representaciones, al fin y al cabo, todos buscamos. Por eso, si buscamos una formación integral para nuestros estudiantes, para que realmente puedan unir cabeza, corazón y manos, bueno, justamente lo que nosotros buscamos es que al enfrentarse a distintas problemáticas, nuestros estudiantes aprendan a aprender, a tener un pensamiento crítico, aprendan a ser también, puedan desarrollar competencias de acción que les permitan también
tener un mejor desarrollo profesional y personal, pero sobre todo que aprendan a hacer y a vivir juntos, ¿sí? Que en todos estos proyectos logren desarrollar competencias socioemocionales vinculadas también con su compromiso ciudadano, que quieran ser partícipes activos en su comunidad, reconociendo todo lo que ellos pueden aportar, y que también puedan tener una dimensión espiritual y trascendente, ¿sí? Y por eso el componente espiritual para nosotros también es central. Y acá ya para terminar una breve referencia a el marco institucional que necesitamos que promueva que se puedan desarrollar estas iniciativas. Nosotros muchas veces sabemos que la universidad está fundada en estos tres grandes pilares de docencia, investigación y extensión, y muchas veces pensamos que los que salen a la comunidad son los que hacen extensión, los que hacen el voluntariado. El resto estamos bien investigando en nuestros laboratorios, en nuestras aulas, y muchas veces, como ustedes pueden leer ahí, estos canales corren en vidas paralelas y los que hacen docencia no saben en qué se está investigando y menos saben qué es lo que hacen los que de extensión. Por eso nosotros lo que buscamos es justamente integrar estos tres pilares, sumado también a aquellas universidades que tienen actividades pastorales, como para que también puedan integrarse. En esta intersección, donde nosotros también identificamos un cuarto pilar, que es la misión y la gestión institucional. Como les decía antes, y ustedes bien mencionaron al comienzo, la universidad tiene una clara misión, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerla realidad para que haya coherencia entre lo que enseñamos, lo que investigamos y lo que vivimos en la comunidad? Y para eso se requiere que haya una gestión institucional que favorezca esta apertura hacia la comunidad para el desarrollo de los proyectos de aprendizaje y servicio solidario, donde esto que mencionábamos, ¿no?, del compromiso social, ya no sea como un simple tercer pilar más, sino una aproximación crítica a cómo enseñamos y cómo investigamos, para que justamente las instituciones educativas no sean un templo sagrado del saber, sino que sean parte de la comunidad, articulándose con otras redes, y para que justamente sea una universidad en salida comprometida realmente socialmente. Por eso, para eso necesitamos, y nuevamente me alegro que estén las autoridades presentes, porque sin su decisión política y sin su apoyo institucional, es muy difícil desarrollar este tipo de proyectos donde, como vimos, están tan involucrados con la comunidad. Pero del mismo modo, es muy difícil llevarlo si no contamos con docentes como ustedes que estén interesados y comprometidos con sus estudiantes en buscar ofrecer una enseñanza que realmente sea significativa para ellos y que los invite a desafiarse todos los días para desarrollar mejores proyectos donde puedan aplicar sus conocimientos en resolver los problemas concretos que encuentran en la comunidad. Para cumplir con el horario, yo ahora voy a parar simplemente con esta pregunta, ¿no?, de por qué para nosotros es una herramienta de calidad educativa, porque justamente para cambiar algo en las comunidades hace falta saber más que para aprobar un examen. Y por eso esperamos que todos quieran seguir aprendiendo más como para poder dar una mejor respuesta a su comunidad. Así que bueno, hasta aquí la presentación y desde ya, bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, María Rosa, porque justo nos has presentado de una manera súper clara y muy vívida y experimentada en carne propia, ¿no?, lo que es la pedagogía del aprendizaje y servicio solidario, sus componentes principales, los tipos, esta pedagogía transformadora que tenemos que tener muy clara y cómo lo podemos llevar a cabo a través de pues, un itinerario, la reflexión, todo un trabajo bien planeado y multidisciplinario, ¿no?, interdisciplinario. Entonces, es maravilloso poder saber que hay hoy casi 70 personas que estuvieron interesadas. Lanzamos la convocatoria y están aquí, ¿no? Y ahorita en las preguntas lo vas a ver, no solo es cuestiones de cómo llevarlo a cabo, sino compartiendo también su experiencia. Esto es maravilloso. Entonces vamos a empezar con las preguntas que nos desea Margarita. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto del café? ¿Los alumnos lo realizaban de manera interrumpida en vacaciones?
Perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo llevó el proyecto del café, el de Colombia, ¿no? Y los alumnos lo realizaban de manera interrumpida en vacaciones, que por ahí se repite algo de esa cuestión de hasta cuánto tiempo puede llevarse estos proyectos. Bueno, como es un proyecto institucional, llevó mucho tiempo, más de un curso, porque como ustedes vieron, se fueron sumando distintos departamentos. Desconozco si lo interrumpían o no en las vacaciones. No quiero mentirles porque no tengo ese dato, pero sí es importante que tengan en cuenta que las principales actividades se hicieron integradas curricularmente. O sea, estuvieron realizadas durante el periodo académico porque las actividades que hacían con los campesinos eran parte de las actividades planificadas en el marco de la carrera. Claro, entonces por eso la importancia de este itinerario, ¿verdad? De poder ir llevando y a lo mejor pues empieza un grupo con una parte del proyecto y a lo mejor pues otros, ¿no? Entonces, o se continúa en varios semestres, que es lo que también nos habían compartido en otros proyectos, que varios semestres lo llevan durante la carrera, ¿no? Que podría haber sido. Exacto, porque a medida también que se van involucrando con la comunidad, van apareciendo también nuevas necesidades o nuevas situaciones que se pueden, a lo mejor no responder desde la misma materia, pero que sí pueden invitar a otros departamentos para que colaboren. Así es, para que continúen con estos esfuerzos tan maravillosos. Esa es una pregunta. Luego también nos comparten una experiencia, Gilaine, no sé si pronuncio bien, pero dice: muchas gracias. En el Laboratorio de Innovación e Impacto Social estamos implementando algo similar por medio de la investigación con un enfoque de pensamiento sistémico. Solamente no llegamos a concretarlo, aunque insto a los alumnos a que ingresen a concursos y busquen inversionistas. Pero les comparto aquí uno de los, ¿no? Pues, de lo que tienen para ese trabajo que han hecho, ¿no? Esas presentaciones del semestre, y nos dice: hasta han realizado entrevistas, investigaciones cualitativas a usuarios y a pescadores locales para afinar sus propuestas. Así que, pues, es lo que decíamos. Me copio el vínculo para poder verlo después. Gracias. Claro, todas estas experiencias de diferentes lugares, diferentes momentos, incluso la tuya que nos compartiste con tus alumnos, es maravilloso, porque eso es lo que buscamos. Sabemos que aquí se hacen muchos esfuerzos de la universidad, que los profesores, ahí tengo, por ejemplo, a Marilena, que ahorita le daré la palabra, que hacen, ¿no? Mucho, pero hay que ver en qué tipo de servicio nos estamos ubicando. Y si es una acción directa como la que puede ser el apoyo para Turquía, ahorita con los estos temblores y todo lo que hubo, podemos ir pasando, ¿no? Al intercambio y finalmente al desarrollo local, que eso es lo que pretende la prensa que es solidaria. Entonces, viene una pregunta de Lorena que dice: gracias por el ejemplo del café. Me parece que el objetivo es compartir aprendizajes, la comunidad, los estudiantes y todos los involucrados. Compartir saberes. Me encantaría que nos compartieras cómo lograron empatar los tiempos de la comunidad con los tiempos académicos. Excelente pregunta, Lorena. Te agradezco porque, bueno, acá es donde empiezan los desafíos de la gestión y de la planificación, donde acá también hay que ver cuál es la realidad de nuestros estudiantes y las posibilidades de salir al territorio, donde muchas veces sabemos que vamos a necesitar tiempos que exceden el horario de la cursada. ¿Sí? Entonces, acá también se requieren muchas negociaciones y posibilidades. Sin embargo, bueno, también sabemos que hay distintos espacios curriculares que permiten o que facilitan la salida a la comunidad y que se pueden planificar en ese sentido, como también es importante cómo estas salidas se planifican como actividades académicas. Recuerdo, por ejemplo, sobre todo las que trabajan más con prácticas preprofesionales, bueno, son horarios donde los estudiantes se planifica que vayan a hacer este tipo de prácticas. Entonces, acá es donde, como ustedes vieron en el itinerario, está el diseño para que nosotros podamos asegurarnos cómo, por un lado, en la planificación que nosotros hagamos, tengamos estos tiempos donde los estudiantes tienen que adquirir los conocimientos que van a poner en práctica, pero que también podamos, a partir del conocimiento del lugar donde vamos a estar haciendo ese trabajo, poder planificar en distintos momentos cuándo se van a hacer estas actividades en el territorio, planificadas del mismo modo que planificamos una salida al territorio para hacer encuestas, y acá también
quiero sumar un componente que no mencioné por una cuestión de tiempo, que es también la facilidad que hoy nos ofrece la tecnología para poder tener acceso a la información o contactar a distintos actores de la comunidad. Porque, por ejemplo, contactar a la Asociación de Productores de Café no implica que nosotros necesariamente tengamos que trasladarnos todos en conjunto para hacer esta actividad. Entonces, por ejemplo, en la materia que yo dicto, una de las actividades que tienen que hacer los estudiantes es entrevistar a referentes de la comunidad en función de la temática, y eso perfectamente lo pueden hacer como un trabajo práctico vía Zoom. Entonces, acá yo creo que el equilibrio es poder pensar cuáles son las actividades que sí o sí necesitan que sean en el territorio, donde podamos garantizar que los estudiantes estén en contacto directo con la realidad y con los actores de la comunidad, y cuáles son aquellas actividades que también podemos hacer en el espacio del aula o como actividades de aprendizaje que les encargamos a nuestros estudiantes, como cualquier otra actividad que les planteamos en el marco de la materia. Así es. Y aunado con esto que viene de esos tres componentes, no solo la planeación, que es básica, importante, ¿no? Y cómo lo integramos con los contenidos curriculares, nos pregunta Carmen, ¿cómo se acompaña a los alumnos a lo largo del proyecto? Siendo que los alumnos deben de ser protagonistas, ¿no? Ya lo mencionaba como fundamental en los componentes fundamentales de la pedagogía, aprendizaje, servicio. ¿Cómo que les acompaña? Bueno, excelente pregunta también en función, porque es algo que no mencioné, pero en general en este tipo de proyectos se les pide a los estudiantes que lleven algún tipo de cuaderno de registro de sus propias reflexiones y de las actividades que van realizando y qué es lo que les pasa a ellos a medida que van desarrollando el proyecto. Justamente nosotros vimos que uno de los ejes transversales es la reflexión. Entonces, que los estudiantes puedan llevar un registro justamente de sus reflexiones personales puede ser una manera muy interesante de poder acompañar el proceso personal que ellos van desarrollando. También otra de las estrategias puede ser el trabajo por portfolios, ¿sí? A partir de pedirles distintos trabajos que permitan a lo largo del proyecto poder ir viendo, bueno, cuáles son las acciones que ellos van desarrollando y cuáles son las reflexiones y los aprendizajes que van obteniendo en cada etapa del proyecto. Muchas veces también este acompañamiento significa a lo largo de la cursada planificar espacios de reflexión a nivel grupal. Recuerdo una docente que decía que ella aprovechaba en el momento que volvían de hacer las visitas a la comunidad en el micro donde volvían, bueno, aprovechaba ese momento para conversar con todo el grupo acerca de lo que habían vivido y qué había significado para ellos y cuáles eran los desafíos que se les habían planteado. Entonces, hay distintas estrategias como para ir acompañando este proceso de los estudiantes, pero sobre todo vinculadas con la reflexión y estos espacios de acompañamiento. Claro, muchas gracias. Voy a unir a lo mejor esta parte de nos hablan de cuáles serían las etapas a seguir y también algunos tips para la evaluación de estos proyectos y del aprendizaje solidario, cómo se podría evaluar. Y ya paso finalmente con Marilena, después de que nos puedas ayudar, María Rosa, a contestar estas preguntas. ¿Etapas? Sí, ok. Y evaluación. Bueno, a ver, las etapas como ustedes vieron, bueno, en realidad hay una primera etapa de motivación y de diagnóstico que es fundamental para saber si esto que nosotros buscamos hacer es viable desde el tiempo que tenemos en el aula, desde la materia que dictamos, porque lamentablemente no todos podemos resolver todos los problemas del mundo, pero lo interesante es identificar qué es lo que sí podemos aportar desde la materia que dictamos. Eso forma parte del diagnóstico, como también forma parte del diagnóstico identificar quiénes son los actores de la comunidad con quienes vamos a estar trabajando y con quienes podemos trabajar también. Porque muchas veces en el diagnóstico podemos identificar que esto que buscamos hacer es algo que debería estar haciendo alguien que ya está recibiendo un sueldo y que no lo está haciendo, y a lo mejor el proyecto es cómo lograr que esa persona o esa oficina o ese organismo cumpla con sus obligaciones, o como también podemos identificar quiénes pueden ser
nuestros aliados para poder acompañar el proceso, como en el caso de los cafeteros. Una vez que tenemos este diagnóstico claro de la problemática y qué es lo que podemos hacer, está la planificación de cómo lo integramos en la currícula, porque todos sabemos que tenemos un cuatrimestre o un semestre con determinada cantidad de clases, con determinado tiempo, entonces es cómo realmente planificamos algo que realmente lo podamos integrar en el tiempo que tenemos. Y una vez que tenemos esto planificado y conversado también y acordado con los estudiantes que van a ser los principales protagonistas, ahí llevarlo adelante. Preguntan por el presupuesto. También. El presupuesto, que es una cuestión clave. Eso tiene que ser parte del diagnóstico, porque no podemos embarcarnos en un proyecto donde sabemos que vamos a necesitar un montón de recursos que quizás no tenemos. En cambio, si sabemos que realmente el proyecto requiere determinados fondos o determinados recursos, eso también tiene que planificarse, porque conseguir los fondos para llevar adelante un proyecto también es una competencia fundamental para desarrollar en nuestros estudiantes, y no que todo se va a desarrollar mágicamente, sino que, bueno, tenemos que identificar quiénes pueden ser nuestros aliados para acompañarnos en este proyecto. Y por eso mencionaba el vínculo con otras organizaciones de la comunidad, que pueden ser ellos los que provean los recursos para que los estudiantes puedan llevar adelante el proyecto. Y me queda lo de la evaluación, de cómo se puede evaluar el aprendizaje, y voy a ser muy breve. El aprendizaje tenemos que tener en cuenta, bueno, cómo ya veníamos evaluando esos aprendizajes. Si no hay técnicas mucho más diferentes de las que usamos habitualmente. Me parece que el gran diferencial es cómo este aprendizaje se puso al servicio del otro y cómo se interpeló con los otros. Y por eso lo que les mencionaba durante la presentación, de que en estos proyectos tenemos claros objetivos de aprendizaje y de servicio. Y de ese mismo modo tenemos que evaluar qué aprendizajes lograron nuestros estudiantes y cuánto realmente logramos satisfacer con las personas con las que trabajamos en cuanto al servicio que les ofrecimos. Y por eso acordar también con las organizaciones con las que trabajamos, cómo ellos también muchas veces pueden formar parte de la evaluación del desempeño de los estudiantes. Muchas gracias, María Rosa. No sé, María Elena, si ya se quedó la pregunta o vas a intervenir en otra pregunta, porque tenemos que hacer la evaluación y el cierre, por favor, para ser breves con esto último. Gracias. Sí, perdón, gracias y felicidades, María Rosa. La urgencia es porque tenemos un proyecto que estamos desarrollando, Paulina aquí presente, de la Facultad de Turismo y también con la Facultad de Educación, en una parte de inclusión. Entonces es un proyecto así, tal cual, ¿no? Como lo has planteado. Pero nos enfrentamos a dos problemas muy concretos que quisiera aprovechar tu experiencia. Como fue así tal cual dices, así nos pasó. Fuimos haciendo un proyecto pequeño el semestre pasado, se involucraron los alumnos, se motivaron, vino la Facultad de Turismo, nosotros estamos en Ingeniería, creció y en nuestro entusiasmo se integró una parte importante de la comunidad para la que vamos a hacer un prototipo específico, ¿no? Pero entonces el problema fue, si queremos el prototipo, tenemos que fabricar algo para personas con cierto tipo de discapacidad, está relacionado con utensilios de cocina. Y entonces estos prototipos, ahorita que te escuchamos, tendríamos que involucrar a una parte empresarial para que pudiéramos tenerlo, digamos, completo. Esta parte empresarial implica el pago de toda la materia prima para hacer todos los utensilios que estamos manufacturando en nuestros laboratorios de ingeniería. Pero aquí hay un problema, el problema de propiedad intelectual. Tenemos una empresa que puede aportar el recurso, pero ella quiere que una parte del desarrollo sea para ella por la propiedad intelectual. Entonces, a nuestros alumnos y al proyecto, ¿qué le conviene? Quitar a la empresa, aunque no integremos esta parte, para no meternos en el conflicto de la propiedad intelectual, o sí meterla para que sea integral y después ver con nuestra universidad cómo se resuelve este tema de la propiedad intelectual. A ver, yo acá lo que te sugeriría es que vayan a las fuentes, a pensar cuál es el objetivo primario del proyecto. ¿Sí? Porque, a ver, y en función de eso, ver qué servicio es el que más satisface esa necesidad, o cuánto tienen que escalar o no.
por eso, no conozco los detalles del proyecto, ¿sí? Pero frente a este tipo de decisiones, al menos lo que nosotros recomendamos es volver a la misión, volver al objetivo principal desde una institución educativa que busca primero el aprendizaje de calidad de los estudiantes y brindar un servicio concreto a la comunidad. Y en función de eso, evaluar hasta dónde justifica llegar o no en función de los objetivos primarios, ¿sí? Y sobre todo, quiero retomar esto, ¿no? De dejar capacidad instalada. Ya te digo, desconozco los detalles del proyecto como para dar una mejor respuesta, pero siempre pensaría, bueno, hasta dónde, o sea, de qué modo se van a ver más beneficiados aquellas personas de la comunidad a las que buscamos atender primariamente. Perfecto, entonces si es el aprendizaje de los alumnos como prioritario, en segundo lugar atender a la comunidad, podemos dejar atrás a la empresa y lo que tenemos que hacer es dejar capacidad instalada, que sí, tenemos que invertir dinero en todo lo que se va a fabricar, que se va a quedar para la Facultad de Turismo, y bueno, pues ya veremos entonces lo de los fondos. Te agradezco muchísimo, muchas gracias por todo. Una gran plática, ojalá y Laura tome en cuenta que necesitamos un taller ya de más horas, ¿no? De más tiempo. Ya lo tenemos preparado, Muchas María gracias. Elena, ya tenemos un curso que les vamos a ofrecer de manera voluntaria a todos los que estén interesados en aplicar esta pedagogía. Ahora vamos a hacer el cierre, muchas gracias a todos. Mayra, por favor. Gracias. Pues María Rosa, muchas gracias. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Como les menciona Laura, pues detrás de este webinar hay mucho tiempo de trabajo y ustedes no lo saben, pero desde el 2020 venimos trabajando en este proyecto porque está dentro de la planeación estratégica 2020-2024 y además pues forma parte también de nuestro sistema de gestión de la responsabilidad social universitaria. Así que bueno, animarlos. En breve estén pendientes porque efectivamente vamos a lanzar uno o varios cursos sobre este tema, porque bueno, debemos ya institucionalizar esta metodología, esta pedagogía. Y para cerrar, me permito retomar algunos de los conceptos clave, rescatarlos de la presentación de María Rosa a manera de resumen, pues considerar que en esta pedagogía hay 3 elementos claves, que son el protagonismo estudiantil, el servicio, es decir, atender una necesidad detectada en una comunidad, y la articulación con el currículo. Destaco pues todos los ejemplos de aplicación que nos dio María Rosa. Creo que seguramente ustedes como profesores incluso ya tienen algunas prácticas parecidas, semejantes, o seguramente con todo lo que vieron se les ocurrió algo que pueden aplicar en su clase para esta pedagogía. Destaco principalmente esta frase que utilizaba María Rosa de verlo como una pedagogía transformadora. Me encantaron estos 4 puntos, ¿no? Los beneficios que tenemos con ello, con la aplicación, que el aula se amplía afuera del salón de clases, no nada más vamos a aprender en el salón, sino nos vamos a ir afuera para atender la necesidad y que nuestros alumnos aprendan. El currículo se enriquece, se estimula el aprendizaje con el conflicto cognitivo que generan este tipo de proyectos y me pareció importantísimo que el vínculo entre el alumno y el profesor se fortalece. Entonces, como ven, hay muchísimos efectos positivos de esta metodología. Interesantísimo también conocer el caso del Café Garitea, todas las posibilidades que tenemos de aplicar esto en la vida cotidiana. Vimos también varias formas de hacer la inserción curricular, la articulación curricular. De hecho, pues pronto van a empezar a recibir mensajes. Ya enviamos por ahí una infografía, espero que la hayan recibido, y cómo a través de esto podemos vincular los objetivos de desarrollo sostenible. Pues las reflexiones finales que nos compartió María Rosa también valiosísimas. Esta frase de que la formación integral no se da en automático. Ustedes como profesores son los responsables de formar a los alumnos y son quienes tocan no solo su cerebro, sino su corazón también a través de estas actividades. Y bueno, valiosísima también esta reflexión, esta pregunta de la generación de conocimiento para quiénes y con quiénes. ¿Qué sentido le estamos dando a la enseñanza? ¿Qué sentido le estamos dando al aprendizaje que nuestros alumnos tienen? Y por supuesto, y no menos importante, la reflexión ética y espiritual que nos compartió María Rosa
acerca del sentido de la vida y pues de nuestra participación como formadores de los chicos que tenemos en el aula. Entonces, bueno, pues agradecerles nuevamente, María Rosa, muchas gracias a los directores, profesores que nos acompañaron. Estén muy pendientes, estamos aquí trabajando en este proyecto para hacerles llegar pronto más espacios de formación. Muchas gracias. No sé si Sonia, Gonzalo quieran dar algún mensaje para cerrar. Pedirles el apoyo de la evaluación. Sí, así es. Para nosotros va a ser muy, muy valioso que todos los que están aquí la contesten, la encuesta. Queremos conocer sus comentarios, queremos conocer su interés sobre esta metodología. Muchas gracias. Bueno, nada más concluir que sí, como autoridades, desde el área académica, pero también desde la rectoría, pues hay un genuino interés porque esto se lleve a cabo, porque implementemos la metodología, la pedagogía, porque ya traemos un sello muy, muy especial como Universidad Anáhuac con todo lo que hacemos en cuestiones de compromiso social, de responsabilidad social. Bueno, hasta la Facultad de Responsabilidad Social tenemos, pero pues sí, nos interesa mucho permearla ya en el aula y que se convierta pues en esta inercia que hay con el currículum y que realmente pues podamos dar ese servicio a la comunidad a través de nuestra profesión, que no está peleado el tema de la solidaridad y del servicio, pues con esta profesión que podemos aplicar en las comunidades. Así que enhorabuena, felices en la Universidad de Anáhuac con este proyecto y pues estamos seguros que se va a ir multiplicando. Así que María Rosa, muchas gracias por tu colaboración y seguiremos en contacto con todos ustedes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la amabilidad con la que me recibieron y bueno, y como les puse en el mensaje, no dudo que hoy vamos a seguir todos aprendiendo mucho de los proyectos que ustedes desarrollan. Así que bueno, muchas gracias también y seguimos en contacto. Gracias. Hasta Bien, luego. con esto concluimos. Buenas tardes a todos y sigan en contacto para saber las novedades. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Javier. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.